fishnets. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Recording is on. Estamos en el Faradio, en la ventana que abrimos siempre de la energía del cambio, que es la sección que hacemos de la mano de Solabria, la comercializadora, cooperativa comercializadora de las energías renovables en Cantabria. Y hoy vamos a hablar sobre un tema de los más polémicos en Cantabria en últimos días, semanas, incluso se podría decir que meses y años, que es el tema del lobo. Y para esto contamos con Victoria Cedrún, que forma parte de la Fundación de Defensa Animal. Muy buenas, Victoria. Hola, buenos días, Pablo. Encantada de estar con vosotros. Para nosotros, desde luego, que un placer siempre tenerte para comentar. En este caso, pues un tema que parece especialmente espinoso, donde hemos escuchado un montón de versiones o de posturas distintas dentro y fuera de Cantabria, con un tema que desde luego que parece que se enrevesa y que los argumentos van en muchas direcciones. Y es lo que hay que hacer con el lobo. El lobo ahora ya no forma parte de ese listado de especies silvestres que tienen una especial protección, y el gobierno de Cantabria ha decidido matar a una serie de lobos. Lo primero que te pregunto, Victoria, es cómo va estas batidas de lobos con el objetivo de llegar a matar a 41. Bueno, pues a ver, desgraciadamente, y como bien dices, desde el 20 de marzo, que se aprobó en el Congreso una enmienda, además un poco por la puerta de atrás, ¿no? Porque no era en la ley que se hubiese esperado, sino en la ley de desperdicio alimentario. Se aprobó la exclusión del lobo del Lespre y justo el mismo día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esa ley de desperdicio alimentario, el Gobierno de Cantabria publicó una resolución con la autorización de matanza, o bueno, ellos llaman extracción de 41 lobos. Los datos que hemos conocido hoy, que el Gobierno de Cantabria ha trasladado al MITECO, es que ya se han matado 9 de esos 41 lobos y que ya hay activa la posibilidad de dar caza, porque no se puede llamar de otra manera, a otros 21. De esos 9, 7 son machos y 2 hembras. Es lo que sabemos hasta ahora. O sea que 9 que ya han matado, 21 que digamos están en ello, y el objetivo de llegar a 41, pero son 41 de 200. Estas son las cifras que da el gobierno de Cantabria. Claro, las propias cifras del gobierno de Cantabria ya hablan de matar a la quinta parte de toda la población en la comunidad autónoma. Claro, pero hay que tener aquí en cuenta una cosa. Ellos hablan de un 20% de 200 ejemplares. Lo que ocurre es que esa cifra de 200 ejemplares no es real. Han utilizado una cifra totalmente maquillada, pues yo creo que para dar satisfacción a determinados sectores, ¿no? Que son los que piden la matanza de lobos. Ellos establecen que hay 200 ejemplares en Cantabria, considerando que cada manada tiene 9 lobos. 9 lobos. Pues bien, los estudios científicos lo que demuestran es que cada manada tiene entre 3,8 y 5,1 ejemplares, con lo cual estaríamos hablando de menos de 100 lobos en Cantabria. Lógicamente, el 20% de 100 no es el 20% de 200, ¿no? Con lo cual ya estamos hablando de una cifra bastante sobredimensionada, estamos hablando de casi el doble. O sea, claro, si se cumplen esos datos, esas medias que tú me dices por manada, estaríamos hablando de la posibilidad de matar al 40% de la especie en tan solo unos meses. Así es, así es. Estamos hablando casi del 40% porque todos los estudios científicos lo que demuestran es que es muy poco probable que una manada llegue a los 9 lobos, que están en torno al 3,8 y 5,1. Puede ser a la hora, pregunto, a la hora de establecer esa cifra total de lobos en Cantabria, que hayan tenido en cuenta manadas que entran y salen del territorio, que a lo mejor están más tiempo en Asturias, pero que llegan a Cantabria y vuelven, o desde Castilla y León. ¿Puede ser que hayan utilizado también eso para intentar inflar la cifra? A ver, pero incluso utilizando eso, el cálculo es totalmente erróneo, porque si tú partes del supuesto que todas las manadas tienen 9 lobos, que no es así, me da igual que al final solo consideres las manadas que están en Cantabria que las que son itinerantes y compartimos a lo mejor con Asturias o con Castilla. Es indiferente, ¿no? El número de... Hombre, es obvio que ellos lo que han tratado es de sobredimensionar esta cifra para que el número de lobos que se pueden extraer
que ellos llaman poblacional, aumente, ¿no? Pero en el plan de gestión del lobo de Cantabria se habla en todo momento que todas las manadas tienen 9 lobos y no es Ujú. así. La realidad es completamente diferente. Pero es además tratarlo como si una especie y cómo funciona la especie fuesen matemáticas y que tuvieran que ser todas las manadas iguales. Es como si dijéramos, tenemos que hacer un cálculo de viviendas en Cantabria de que en todas las viviendas viven 4 personas. Exactamente. O vamos a hacer un cálculo de la población y en lugar de tener un censo lógico y real, vamos a estimar que todas las familias son, no, o sea, no hay ninguna monoparental, que todas las familias hay dos, digamos, cabezas de familia y todos tienen, pues vamos a considerar, si extrapolando a los lobos, 7 hijos, de manera que todas las familias son, o sea, todos los hogares están formados por 9 miembros. Mm. ¿Quién se encarga de hacer el censo o por lo menos la estimación para saber más o menos cuántos lobos hay? Bueno, pues lo que ellos nos han contado es que el censo lo han hecho agentes del medio rural. Ujú. ¿Y habéis podido hablar con ellos en algún momento para saber cómo han establecido ese censo, cómo han llegado a esa conclusión? No, a ver, la transparencia es poca. Lógicamente, como nosotros tenemos una posición contraria y hablamos según criterios científicos y no según lo que nos cuentan, pues la posibilidad de hablar es siempre complicada, claro. Mm. No les gusta escuchar y luego hay una mesa creada del lobo y recientemente, por ejemplo, Arca y ecologistas han abandonado esa mesa, pues porque no están conformes con cómo se están haciendo las cosas. Yo creo que cuando se crea una mesa de ese tipo es para llegar a un diálogo y a un consenso, Mm. no para actuar de forma autoritaria y decir, bueno, la conclusión a la que hemos llegado es que hay 200 lobos y vamos a matar a 41. Eso no es acercar posturas, eso es imponer la tuya. Entonces, lógicamente, los colectivos que estén a favor del lobo consideran absurdo estar en una mesa en la que no les van a dejar opinar. Hmm. Claro, al final es como una mesa donde solamente escucho las posturas Eso es. que más se adhieren a las Me mías, ¿no? beneficia. Claro, exactamente. Yo te invito a estar en esa mesa, pero da igual, tu voz no la voy a escuchar. Al final voy a escuchar la voz de los del colectivo, o sea, de ganaderos, de cazadores, que son los que me están pidiendo que mate a esos lobos. Mm. De momento ya ha habido algún intento por vía judicial, por lo menos para parar de primeras esto e intentar llegar, bueno, pues un poco más al fondo del asunto para ver si realmente esta decisión del gobierno de Cantabria es adecuada y proporcional o si hay que intentar modificar al menos las cifras. Pero de momento, por la vía judicial se valida lo que dice el gobierno de Cantabria. Imagino que, claro, bueno, pues atendiendo a que en el Congreso de los Diputados se ha aprobado algo que sí le da un poco más de carta blanca al gobierno regional, ¿no? Claro, sí, le da un poquito más de carta blanca, pero bueno, todas las cartas blancas tienen límites, digamos. Ya hay varias entidades que han presentado recursos de alzada y recursos contenciosos. Hablamos de Ascel, hablamos de WWF, hablamos de Ecologistas en Acción. El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico está en ello, creo que ha presentado ya el primero de Galicia y va a presentar también en Asturias y aquí en Cantabria, un fondo al que nos hemos adherido y formamos parte de él desde DEAN, desde nuestra federación. Y bueno, también tenemos reuniones periódicamente, de hecho esta tarde tenemos la tercera a nivel nacional, muchos colectivos implicados para actuar de forma conjunta y bueno, esto no se termina con los primeros recursos de alzada que se hayan podido presentar, esto va a tener bastante más recorrido. Se está preparando también una manifestación a nivel nacional que va a tener lugar en junio y bueno, hay mucha gente unida en contra o sea, buscando otra vez que el lobo vuelva al Liespre. Mm. Bueno, aquí el argumento principal, muy por encima de cualquier otro, a veces incluso es el único argumento que se escucha, que esto es necesario hacerlo porque la afección del lobo en la ganadería está con cifras absolutamente disparadas, parece que hay más ataques de los que había antes. Eh, Realmente los datos que se leen de cabezas de ganado muertas a manos del lobo son datos muy elevados. Realmente todo esto obedece
solamente a la acción del lobo o creéis que hay algo más? Bueno, yo creo que no solo obedece a la acción del lobo. Hay otros animales que intervienen y de hecho hemos tenido una trama en Asturias de muchos ganaderos cobrando daños, cobrando supuestos daños del lobo que luego se demostró que no eran tales, ¿no? Entonces, si hubiese transparencia, podríamos confiar en esas cifras, pero como no la hay, pues nos resulta bastante complicado hacerlo. Por otro lado, hay muchos ataques de ganado. Toda la vida los ha habido, toda la vida se ha apostado por una gestión de caza del lobo y esos problemas no se han solucionado, ¿no? Entonces, igual es hora de cambiar el chip y apostar por otros tipos de medidas, porque está muy bien quejarse, pero yo creo que hay que obligar también al ganadero a establecer medidas preventivas antes de pagarle los daños, ¿no? Yo creo que es la única vía para que sea posible una coexistencia y basarse en políticas de prevención y no de violencia, ¿no? Hmm. Creo que es el único camino lógico, llegar a un consenso y, vale, si yo te pago los daños, que todos reclamamos, ¿eh? Peritajes ágiles, pago de daños rápido y justo, además, pero claro, yo creo que tú como contrapartida tienes que poner un poquito de tu parte. Yo no puedo pretender que no me roben en mi casa si cuando me voy de ella dejo la puerta abierta, por ejemplo. Ujú. Entonces, creo que hay que no solo apostar, sino incluso, quizá la palabra es fuerte, pero obligar a determinados ganaderos, sobre todo en extensivo, a tener medidas preventivas muchísimo más abundantes de las que tienen ahora, que son prácticamente nulas. Hmm. Bueno, es que a veces se podría incluso pensar, ¿no? Cuando se leen cifras de ganado que fallece y se dice que todo es por el lobo, si según el gobierno de Cantabria hay 200 y con los datos que tú nos das pueden ser la mitad o incluso menos, dices, es que entre tan pocos lobos no pueden comer tantas cabezas de ganado en un año, ¿no? No, no, claro, exactamente. Si es que las matemáticas no fallan. Y luego, Mm, por otro lado, tienes versiones de ganaderos que apuestan por la coexistencia y que no sufren daños. ¿Pero por qué no sufren daños? Porque cuando las yeguas paren y tienen potros, por la noche les encierran, no les dejan expuestos a ningún tipo de depredador. O sea, al final son seres muy indefensos y si tú les dejas expuestos, pues la probabilidad de que sean atacados es mayor, claro, lógicamente. Entonces, bueno, no sé, yo creo que yo no voy a decir que el lobo no vaya a atacar, pero lógicamente si pones medidas preventivas probablemente sea más difícil. mm. Seguramente en una fundación de defensa bueno, de las razas animales en general, me imagino que también seréis sensibles a que la ganadería hoy en día no consigue funcionar como antes. Es decir, antes había vacas prácticamente en cualquier prado de Cantabria y ahora, bueno, sigue habiendo muchas, pero ya no es tan fácil, ya no es tan general que haya gente ocupándose de la ganadería. Y muchas veces se pone este argumento prácticamente como el único, pero seguramente a vosotros os ocurren otras formas también de defender al sector primario, no solamente cazar lobos, ¿no? Desde luego, te corrijo una cosita, no somos fundación, somos federación, ¿vale? Perdón, De perdón, defensa federación. animal. Sí, sí, sí. Nada, nada. Pues por supuesto que hay otro tipo de medidas, como te digo, a ver, los problemas del mundo rural no son el lobo. Los problemas del mundo rural son déficit de tecnología, de puestos de trabajo, una política agraria que funciona como funciona. Entonces, los problemas del campo no son un depredador, los problemas del campo son otros, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en este caso se ha buscado una víctima fácil para conseguir pago de daños y es el lobo. Desgraciadamente es el lobo, que además es una pieza clave en nuestros ecosistemas, ¿no? Por otro lado, lo que dices de que cada vez se ve menos ganadería en el campo, claro, es que ahora antes los ganaderos eran ganaderos y se dedicaban al ganado. Ahora la mayoría de los ganaderos tienen otro trabajo Hmm. y la ganadería es una actividad secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos realizando una transición hacia una ganadería no como antes, en la que primaban otros criterios, sino una ganadería más bien en extensivo, ¿no? Donde al final los animales son almacenados como, no como animales ni siquiera, ¿no? Como objetos. La calidad de la carne ha disminuido, lógicamente los criterios de bienestar también. Escuchamos muy a menudo noticias sobre macrogranjas
de diferentes especies con las consecuencias que tienen, el uso abusivo de antibióticos y por eso se ha establecido el Real Decreto 666. Escuchamos muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es que antes el ganadero era ganadero por vocación, digamos, y ahora la ganadería suele ser una actividad secundaria. De hecho, los ganaderos en extensivo ahora suban su ganado a los montes y lo dejan allí hasta que vuelven a por ello, pero nadie está allí con ellos. Entonces, bueno, con ese funcionamiento, desde luego, los criterios de bienestar brillan bastante por su ausencia, ¿no? Pero bueno, además es que tampoco nos podemos olvidar que al final el ganadero lo que busca de ese ganado es criarlo, engordarlo y llevarlo al matadero. Con lo cual, nosotras, lógicamente, no podemos defender ese tipo de cosas. Ujú. Entendemos que es una profesión y defendemos que tiene que existir porque nosotras podemos tener un pensamiento, un posicionamiento, pero lógicamente habrá mucha gente que tenga el contrario y vamos a seguir defendiendo el mundo rural. Pero el mundo rural no pasa por cazar una especie que es emblemática y además clave en nuestros ecosistemas. Ujú. Yo os he escuchado en alguna pedanía, en algún pueblo pequeño, pero no en los lugares más recónditos de Cantabria, sino relativamente cerca de poblaciones grandes, que sí están viviendo un cierto miedo porque sí que ven lobos por el pueblo. No han atacado todavía a ninguna persona, a ningún ser humano, pero que sí los ven por el pueblo y evidentemente eso les asusta. Yo cuando escucho hablar sobre la necesidad de reducir la población de lobo, a veces he hecho una pregunta y no consigo una respuesta y es, ¿qué es lo que falta en el medio donde es más habitual que se muevan las manadas de lobos para que al final acaben bajando hasta los pueblos cuando se supone que el contacto con el ser humano tampoco es algo tan natural o por lo menos que ellos puedan hacer sin tener también su propio miedo? Pues yo creo que aquí la culpa de todo esto la tenemos los humanos. La tenemos los humanos primero porque hemos invadido su hábitat. Segundo, porque nos dedicamos a cazar a sus presas, con Mm, lo cual cada vez son más escasas. Entramos en su territorio, matamos su comida y encima les matamos a ellos sin ningún tipo de criterio ni de control científico y lo que hacemos es desestructurar las manadas. Entonces, ¿qué pasa? Falla el macho alfa, la manada queda desestructurada. Pues los que quedan y a lo mejor no son tan hábiles para cazar, pues lo que hacen es buscar una presa fácil y una presa fácil a lo mejor no es un corzo que echa a correr y les cuesta más cazar. Es una oveja que está en un recinto y os entran y la atacan, claro, lógicamente. Pero al final la culpa no la tiene el lobo, la tenemos nosotros. mm, Nosotros hemos hecho, casi que le estamos expulsando de su hábitat, porque mm, lo invadimos todo, ¿no? Nos creemos tan en la cúspide de todo, nos creemos que somos el único ser en o somos el centro del universo, no somos capaces de coexistir con especies con las que hemos cohabitado toda la vida y nos estamos, bueno, de hecho, yo creo que la prueba es la cantidad de extinción de especies que estamos viviendo y al final no nos podemos olvidar que el lobo sigue en un estado desfavorable. mm. Eh, y hay otras especies que se han ido consiguiendo recuperar a base de proyectos live y espero que con el lobo no tengamos que llegar a esa situación porque desde luego el camino que llevamos es el mismo. Mm. Para terminar, Victoria, te quiero preguntar por otra especie, pero dentro de la misma problemática. Y es que sí que se están oyendo ya algunos casos, sobre todo en Asturias, con los osos. ¿Podemos tener que preocuparnos de que la misma decisión que tomamos ahora con los lobos se pueda llegar a tomar con los osos en un futuro? Pues espero que no. A ver, hay una gran diferencia entre el oso y el lobo, que es la imagen social que se ha creado, ¿no? Tú, cuando hay un ataque de un oso, no se crea tanta polémica ni tanto sensacionalismo, y cuando hay un ataque del lobo, salen en absolutamente todos los medios. Yo creo que falta mucha educación y mucha divulgación. En el caso del oso, es una especie que estuvo en peligro y que se ha conseguido recuperar gracias a fundaciones que trabajan para ello, pero esas fundaciones no trabajan solo para recuperar la especie, trabajan mucho en educación.
y trabajan mucho en que la gente entienda lo necesario de una coexistencia y trabajan mucho para hacer que la gente sepa cómo actuar en el caso de ataque de un oso y para evitar que el oso se acerque al pueblo. Entonces, quizá con el lobo falte toda esa parte, ¿no? Que es una de las ideas que tiene ahora el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, Mm, invertir mucho en educación y en divulgación y quitar esa imagen de ser terrorífico que muchos sectores interesados en ello han creado en torno al lobo. Entonces, el oso de momento no corre ese peligro, no corre ese peligro porque se le ve de otra manera, no se le ve como tan agresivo ni como tan preocupante. mm. Quizá porque a los cazadores les interese menos cazar osos que lobos, ¿no? Es más fácil cazar un lobo que un oso, desde luego. Entonces, de momento, el oso está medianamente protegido en ese sentido, pero como determinados sectores no puedan ir a por el lobo, pues ya veremos. Efectivamente, cuando el lobo ha estado incluido en el LESPRE, los meses que ha estado incluido, es cuando curiosamente ha habido sectores de población que se han posicionado ya en contra del oso. Entonces, no tenemos una víctima, vamos a por otra. Ujú. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede en el futuro, tanto con el lobo, que de momento el objetivo es matar a 41 en Cantabria y ya van 9. Y veremos a ver lo que sucede también con el oso por esas primeras noticias que se oyen últimamente sobre que Eso también es. puede haber algún tipo de problema. Victoria Cedrún, de la Federación de Defensa Animal, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Pablo, antes de despedirme, voy a recordar que el sábado tenemos una Ah, bueno, concentración a claro. las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Santander, ¿vale? Bueno, convocamos Ecologistas en Acción Cantabria, Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Federación de A, pero ya se han unido muchísimas entidades, no solo de Cantabria, también de Asturias, País Vasco, Madrid, Cataluña. Algunos nos han confirmado que van a estar aquí, Prólogos Asturias, Antropología de la Vida Animal de Cataluña. Y bueno, pues esperemos, es para la defensa del lobo en contra de su salida del Lespre. Y bueno, pues esperemos que todos los que defienden esta especie podamos encontrarnos allí el sábado. El Y como sábado, siempre, un placer hablar contigo. el sábado a las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Santander, el lugar habitual de las manifestaciones, en esta ocasión para hablar de algo tan importante como la ecología. Esto es el lobo en concreto, pero hablamos de ecología, de la coexistencia entre los Exacto. diferentes seres vivos en un mismo territorio, que además, y ya otras veces que hemos hablado del lobo, aquí son unos 30.000 años de coexistencia, no está mal. Exacto, no está mal, no está mal y queremos, yo parece, de hecho el lema de la concentración es coexistencia real, lobo vivo. O sea, Uh-huh. nosotros no apostamos por la desaparición, apostamos por una coexistencia. Uh-huh. Podría ser incluso una oportunidad, en vez de ir a por ellos, conocer más sobre lo que es esta especie, lo que ha sido históricamente, la relación que ha tenido con el ser humano y saber que, sí, hombre, enfrentarte tú solo a una manada de lobos es peligroso, evidentemente, pero que las cosas no tienen por qué ser blancas o negras, que se puede convivir. Así es, así es. Yo creo que se puede convivir exactamente igual que han hecho nuestros antepasados, que nunca han tenido este problema con los lobos, pero quizá porque simplemente cazaban y recolectaban para alimentarse, no ya por deporte. Victoria, muchas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo, Pablo. Hasta Venga, hasta luego. luego.